esto lo veo, claro. Y si no estoy conectado, pues claro que no lo veo. Entonces, hop. Realmente podemos jugar mucho con los objetos. Es muy sencillo. Hacemos nuestra prueba. Ok, no estoy conectado. Identificarse. T-plancher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me manda a la primera página y ya me manda la imagen que supuestamente me permitiría de entrar dentro de nuestras capacitaciones. Ok. Hasta ahora realmente es algo que no es complicado para nada. Ahora vamos a crear una página para ver las formaciones. Entonces, yo voy a decir, vamos a crear una página que vamos a llamar New Page. Vamos a guardarla como formaciones. Esta página la vamos a pasar en AWP y sobre todo, siempre súper importante, en este caso, vamos a añadirle el template que estamos utilizando. ¿Okay? Automáticamente toma toda la información en cuenta. ¿Y qué más le podemos meter? Nada más para ahora. La guardo. Ya vamos a mirar unas formaciones. Entonces, vamos a crear acá una tabla suplementaria donde vamos a crear por el momento una formación. Entonces, vamos a llamar a esta tabla formación. Ok, formación. Vamos a llamar formación. Hop, vamos a poner, no sé, 100 caracteres. Vamos a poner un precio, eventualmente. Vamos a poner un tiempo. Y vamos a poner, no sé, una cantidad de capítulos. Ok. Yo genero mi análisis. Como lo están viendo, hay muchísimas cosas que son completamente igual a WinDev. Si cuando tenemos una capacitación sobre WinDev, pues ya tenemos el 80% de WebDev. Lo que realmente va a cambiar es la manera de interpretar la interfaz entre la parte escritorio y la parte web. Y también lo que vamos a ver en el próximo curso, cuando vamos a trabajar mucho más sobre la tecnología Ajax. Ya en este caso hay unos cambios que hay que entender. Muy bien. Alors, vamos a abrir Tools, WD Maps. Vamos a crear un fichero nuevo. Aceptar. Yes. Ok. Y vamos a crear unas formaciones. Formación WinDev nivel 1, 100, tiempo, no sé. Tiempo, yo hice un error. Vamos a corregir esto. Ya. Tiempo debería ser un. Entonces aquí vamos a poner podemos poner un currency o un numérico. O un currency es igual. Aquí no es grave. Un tiempo, vamos a poner entonces times. Y acá vamos a poner un entero para la cantidad de capítulos. Ok. Entonces, este error ha sido corregido. Volvemos a generar el análisis.
Tengo una buena noticia, HTML, CSS3 y JavaScript sirven mucho para Ajax, con todo lo que es DOM y XHTML. Y tú vas a ver en el próximo curso, yo no sé si lo vamos a ver hoy, no creo, que tú no tendrás que tener ningún conocimiento en HTML5, ni en CSS3, ni en JavaScript, para hacer cosas muy potentes en Ajax con WebDev. Para HTML5 tú tienes ya algunas cosas completamente preparadas como campo video HTML5, la tecnología de CSS3 se maneja directamente desde las hojas de estilo. Va a ver que es 1000 veces más sencillo que tener que comerse 20 libros de HTML5, CSS3 y JavaScript a la vez, sin contar todo el tema de XHTML que es bastante complejo. ¿Okay? Es mucho más sencillo con WebDev. No quiero decir ya, pero pues vamos a ver cómo pasamos en Ajax un botón, vamos a ver por ejemplo esto, que acá no estoy preparando a trabajar con Ajax, ok, pero no es grave. Imaginemos que este botón queremos pasarlo en Ajax, bueno en código, y yo digo que este botón está en Ajax, y ya se acabó el problema. No tenemos que conocer nada de CSS3, HTML5, JavaScript, ni XHTML o DOM. Eso directamente lo maneja el motor de WebDev. Entonces la próxima semana van a ver un poquito de interés, la cantidad de tiempo y de conocimiento que podemos ahorrar con este tipo de funcionamiento. Es bastante espectacular. La última cosita, WinDev dentro de su publicidad dice que este es un esquema del proyecto, este aplica para WinDev, WebDev y WinDev Mobile. ¿Cómo se hace? No es exactamente así, lo que pasa es que podemos crear configuraciones, ¿ok? Aquí tengo una configuración SIT. Este proyecto yo estoy perfectamente capaz de cerrarlo y de volver a abrirlo como con WinDev o con WinDev Mobile. En este caso va a crear a la apertura del proyecto un nuevo proyecto, una nueva configuración. Eventualmente me va a decir que va a intentar o va a recuperar las ventanas. Yo esto no lo aconsejo mucho. Sin embargo, el gran interés de esto es que cuando tenemos muchísimo código y cuando tenemos muchísimos procedimientos globales o procedimientos locales sobre páginas, pues podemos recuperar todo para aplicarlos a los distintos proyectos. Entonces sí, claro que eso está muy bien. Por ejemplo, tenemos un ERP hecho en web, y hay clientes que nos han pedido de pasarlo a Win. Lo estamos mirando, pero realmente es un desarrollo que se hizo en más o menos un año, y yo creo que para pasarlo a Win sería hacer ventanas, adaptarlas a la parte escritorio, pero de la parte código vamos a recuperar el 95% del código. ¿Okay? Entonces ya estamos ahorrando, no sé, 80% del tiempo. Yo creo que en un mes o dos tenemos una versión de escritorio hecha. En este caso, como se maneja poder hacer módulos en WebDev, WinDev y WinDev Mobile en un proyecto, ¿qué quiere decir? Módulos o configuraciones, Alfredo. Cuadrame un poquito esto, o si es módulo, dime lo que quieres decir, ¿ok? Mientras tanto, yo sigo y tu sistema, que desde un proyecto podemos desarrollar para Win, para Web o para WinDev Mobile, si es posible, creamos 3 configuraciones y al momento de abrirlo en otra herramienta, creamos una configuración y claro, hay muchísimas cosas que podemos recuperar. Por ejemplo, una cosa sencilla, todos mis queries están hechos para Win, para Web, para WinDev Mobile, ¿ok? Entonces no tenemos que hacerlo. Ahora estoy en Web, yo cierro mi aplicación, la vuelvo a abrir con Win y automáticamente va a detectar que no tiene configuración para Win, entonces me va a proponer de crear una configuración para Win, pero hay muchísimos elementos que vamos a poder recuperar. Primero vamos a recuperar el análisis, entonces vamos a trabajar sobre la misma análisis. Si estamos en local, pues todo bien. Si estamos en cliente-servidor, directamente todo el mundo trabaja sobre el cliente-servidor. Todos los queries les recuperamos, todos los reportes les recuperamos, todos los server procedures les recuperamos y todos los procedimientos locales que tenemos sobre páginas, pues podemos pasarlo directamente a páginas en otro ambiente que sea Win o WinDev Mobile. Entonces realmente nos ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Acá, por ejemplo, tenemos un condicional target code.
que podemos crear. Entonces podemos también tener, por ejemplo, para un elemento, una new area, y me pregunta si yo quiero que sea un Dynamic Web Dev site deployed on Windows Server, un Dynamic Web Dev site deployed on Linux Server, o eventualmente un PHP site, ¿ok? En este caso podemos separar nuestras ventanas de código y tener una conditional target según un código condicional según el target final que tenemos. Y eso se aplica para todos los entornos WinDev, WebDev, WinDev Mobile. ¿Okay? Aquí podemos imaginar que para el clic podemos decir si es un server Windows, si es un server Linux, si es un server PHP, si es en escritorio,